Y lo que pasó es lo que viene sucediendo en las últimas jornadas, que el Extremadura sigue intratable, que sigue mandando y que es uno de los únicos 3 equipos en todo el país que todavía no ha perdido ningún partido, junto con el Barça, si no me equivoco, y el Aro, me parece. El Aro de La Rioja, junto con el Barça, que viste sus colores, y el Aro al que le derrotó en el playoff de ascenso la pasada temporada. Curioso, mucho mérito, lo decía a través de las redes sociales, lo que está haciendo la Extremadura con esa condición de invicto, al igual que pasara el año pasado con el Arroyo. Sobrados los de tu pueblo, vamos a verlo. Pues sí, van sobrados, pero cuidado porque lo que no pueden es perder la tensión competitiva. Eso lo ha avisado, dicen en el Barça, ¿no? Que no hay que perderla. Eso dicen en el Barcelona, que ya lleva también unos cuantos de puntos de ventaja. Este es el gol de Nando Copete. Se lo dedica a su fichaje reciente de Miriam. Qué tierno. Fichaje reciente del Numancia B, que venía Nando Copete. Hizo un partidazo el jugador almendralejense. Asistencia de Juanito de la Cruz, que también brilló. Tinín. Perdió un poco los nervios Tinín con la expulsión de Carlinos y tomaba nota Gil Manzano, que fue el informador del partido en el Francisco de Lera, el árbitro de Primera División. Golazo de Carlos Rubén de cabeza, ya mediada la segunda parte, jugando con comodidad de la Extremadura. Asistencia de Callado. Y con todo el viento a favor, pues marcaba de nuevo Nando Copete, que hacía su segundo doblete de la temporada. Victoria de la Extremadura, que ya lleva 50 puntos.